Muy buenos días, chicos. Bueno, vamos a aperturar el cuarto bimestre, ¿no? Con un nuevo tema, bueno, que tiene correlación con los últimos temas que hemos desarrollado en el tercer bimestre, que es la síntesis de proteínas, ¿no? Ya hemos conocido todos los procesos que se llevan a cabo para llevar a cabo la formación de proteínas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a profundizar, ¿no? Las proteínas son biopolímeros o son biomoléculas orgánicas, se podría decir, las más abundantes dentro ¿no? Dentro del cuerpo, ya que cumplen muchas funciones biológicas, muchas, ¿no? Y eso la vamos a ir conociendo, ¿no? Eh, Hay proteínas, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Son hormonas, hay proteínas estructurales, ¿no? Como el colágeno, ¿no? La queratina, por ejemplo, ¿no? Usted ha escuchado de la queratina, ¿no? Incluso hay en los champús, ¿no? Hay proteínas que son hormonas, hay proteínas que son, por ejemplo, enzimas, ¿no? Todas las enzimas que hemos ido conociendo en los distintos aparatos, ¿no? Y sistemas son proteínas. Hay proteínas que cumplen la función de defensa, como por ejemplo los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, no son células, ¿no? Entonces, se dan cuenta, y son muchas funciones, y se dan a dar cuenta de que por eso la importancia, y por eso que cada vez se va produciendo muchas cantidades de proteínas, porque cumplen muchas funciones, son de vital importancia en el cuerpo. ¿Ya? Entonces vamos a introducirnos en este mundo de las proteínas. ¿Ya? Entonces, son supramoléculas o macromoléculas compuestos por el famoso CHON, principalmente. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Por eso se le dice que son orgánicas, ¿no? Por el CHON. Pero también pueden contener azufre y fósforo en su composición. ¿Ok? Entonces, incluso también hay una clasificación de las proteínas de acuerdo a la composición, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay muchos criterios de clasificar a las proteínas. ¿Sí? Entonces, son biomoléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. ¿Ya? Eh, Son biopolímeros formados por la unión de unidades de menor peso molecular llamados aminoácidos, como vieron en la traducción, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? El ARN de transferencia colocaba siempre el primer aminoácido, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, siempre el primer aminoácido de toda proteína, ¿cuál era? La metionina, no puedes olvidar eso. Siempre preguntan. La metionina siempre es el aminoácido de inicio en la formación de cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, esa es la metionina. ¿Ya? Entonces, eh, las proteínas son biopolímeros formados por unidades unidas, ¿no? Son unidades llamadas aminoácidos que están unidas, profesor. ¿Y cómo se unen? Mediante un enlace. Igual que en los ácidos nucleicos, ¿se acuerdan el enlace fosfodiéster? Igual las proteínas, ¿cómo se mantienen unidas estos aminoácidos? Se mantienen unidos mediante un enlace peptídico. ¿Sí? Ese es el nombre. El enlace peptídico es el que permite unir a los aminoácidos. Profesor, ¿cómo es un aminoácido? Quiero ver su estructura. Acá está. Pero acá está de una mejor forma. Acá. ¿No? Una estructura química. Si te das cuenta, mira, esta es la estructura. ¿No? Tiene un grupo amino, un grupo carboxilo y dos cadenas laterales. ¿Sí? ¿No? Esta es la estructura química del aminoácido. Entonces, ¿cómo se unen los aminoácidos? Mediante un enlace peptídico. ¿Quién se une? Por ejemplo, de este aminoácido, su grupo carboxilo se va a formar o se va a unir, perdón, se va a unir con el grupo amino del otro aminoácido y entre ellos se forma el enlace peptídico. ¿Sí? Entonces el enlace peptídico se da entre el grupo carboxilo y el grupo amino de cada aminoácido. Y es así como se forman las cadenas de aminoácidos. ¿Sí? El enlace peptídico, cuando reacciona el grupo ácido, ¿no? De un aminoácido con el grupo amino del otro,
¿no? Ambos aminoácidos quedan unidos mediante un enlace llamado enlace peptídico. El enlace peptídico es típico, muchachos, de las proteínas. Eso no deben olvidar. Se trata de una reacción en la que se produce una amida y una molécula de agua. Es producto de la unión, pues, ¿no? Producto de la unión, en la formación de enlaces siempre, ustedes saben que se forman sustancias, ¿no? Sobre todo en la unión de enlaces de adición, ¿no? Siempre se libera, en la formación de un enlace peptídico siempre se libera una amida y una molécula de agua. Y es así como se van uniendo los aminoácidos. ¿Sí? Enlace peptídico, no olvides de eso. Nunca lo olvides. Ahora, hay un montón de proteínas, como te dije, y tú te diste cuenta, ¿no? Son las distintas combinaciones que se puede dar con los distintos aminoácidos. ¿Sí? Entonces, incluso cuando hablé de la traducción, se hablaba de 64 posibles combinaciones que se podía dar entre los aminoácidos. ¿Sí? Ahora, hay muchos criterios para clasificar las proteínas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de aminoácidos, acá está el nombre. Péptido, unión de un bajo número de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, 2, 3 aminoácidos, se le llama péptido. Si son menores a 10, o sea, vamos a hacer esta clasificación de acuerdo a la cantidad de aminoácidos. Si hablamos de una cadena, de una proteína que tiene menos de 10 aminoácidos, recibe el nombre de oligopéptido. ¿Ok? Menores de 10. Si son mayores de 10, recibe el nombre de polipéptido. Y si la cantidad de aminoácidos es más de 50 aminoácidos, ahí sí hablamos de una proteína. ¿Ok, muchachos? Entonces, esa es la clasificación de acuerdo al número de aminoácidos que componen esa proteína, esa estructura. ¿Ya? Entonces, no necesariamente una secuencia de aminoácidos forma una proteína. Si yo tengo una cadena de 3 aminoácidos, ¿es una proteína? No, es un oligopéptido. Por eso, si tiene 15 aminoácidos, no, solamente es un polipéptido. Pero si tiene más de 50, ya hablamos de una proteína. ¿Ok, muchachos? Esa es la diferencia. ¿Sí? Listo. La estructura, ¿no? Como lo vimos también cuando hablamos del ADN, ¿no? También tiene una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Igual, nosotros podemos abordar el estudio, el análisis de la estructura de las proteínas, analizando, ¿no? Justamente su conformación primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la básica, pues. O sea, vemos que está conformado por una cadena de nucleótidos. Miren, acá se ve claramente, estructura primaria, secuencia de aminoácidos. Luego, vemos que esta cadena adopta una cierta conformación espacial, ¿ven? A estructura de una hélice, estructura secundaria. Estructura terciaria, como que se dobla, ¿no? Miren, ¿no? Y estructura cuaternaria cuando ya vemos, no solamente es cuando se asocia a otras cadenas, ¿ves? Y esta es una estructura cuaternaria. Así vamos a encontrar a las proteínas, muchachos. ¿Sí? Y así también se estudia la proteína, ¿no? Se va estudiando, ¿ya? La estructura primaria, como les dije, pues, ¿no? Esta estructura es la secuencia de aminoácidos de la proteína, ¿no? Entonces, lo básico, lo elemental. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que adopta. Claro. Entonces, es por eso que hay tantas funciones que cumple esta proteína. Porque bien claro dice, la función de una proteína depende de su secuencia y de la forma, secuencia de aminoácidos y de la forma que adopte. Son tantas formas, son tantas secuencias, tantas combinaciones, que cada una de esas determina justamente las distintas proteínas que hay y las distintas funciones que tienen. ¿No? Esa es la explicación. Estructura primaria, secuencia de aminoácidos. Ahí está. ¿No, muchachos? Estructura primaria. Por ejemplo,
La insulina está formada, acá se está analizando a la insulina, que es una hormona, pero es una proteína, muchachos. Es una proteína, ¿sí? Ahora, acá se está analizando su estructura primaria de la insulina. Y se muestra, pues, que mira, que hay una cadena, que tiene una cadena larga de aminoácidos, ¿sí? Está formada por dos cadenas pépticas o peptídicas de estructura primaria de 21 a 30 aminoácidos unidos mediante enlace disulfuro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya no hablamos, o sea, si nosotros podemos analizar la insulina de acuerdo a su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Es como que cuando yo les di el ejemplo del Zoom, ¿no? ¿No? Si tú tienes la estructura cuaternaria, que es lo que tú ves externamente, si tú quieres profundizar, aumentale el zoom y puedes ver la estructura terciaria. Agrégale más zoom a eso, estructura secundaria, y más zoom, ya lo último, estructura primaria. ¿Me entiendes? Algo así es cuando se habla de este tipo de estructuras, ¿no? Así tú puedes, de esa manera, estudiar las distintas, no solamente con las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los azúcares o los glúcidos, etc. Así se aborda el estudio, muchachos. ¿Ya? Así se va conociendo y profundizando. En un inicio, es por eso que esto se ha podido saber gracias con la invención del microscopio, pues, ¿no? Y sobre todo ya con los avances con el microscopio electrónico. Porque antes, ¿se acuerdan cuando se tocó el tema de la célula? Solamente sabían de que tenía una forma de una celda. Nada más. Es lo que se veía. Y luego, con el avance de la ciencia, ya se pudo profundizar internamente. Y ya se sabe lo que sabes ahora de una célula. Tiene un núcleo, tiene organelas y todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, más o menos creo que entiendes. Así es que como se aborda el estudio de todas estas estructuras. ¿Ya? La estructura secundaria. Esta estructura es disposición de secuencia aminoácidos en el espacio. O sea, como que adopta la forma de una hélice. O sea, no son cadenas largas nada más. Las proteínas, estas cadenas que pueden ser, como puede ver, ¿no? Como pueden ver ustedes, ¿no? Que son oligopéptidos, etcétera, dependiendo de la cantidad de aminoácidos, no son líneas, no son cadenas lineales, ¿no? Adoptan esta postura, esta conformación, ¿no? De hélice, ¿no? Igual que el ADN, ¿sí? Esta cadena va a poder disponer en el espacio en diferentes conformaciones que constituyen la estructura de orden superior a la primaria, o sea, la estructura secundaria. ¿Ya? La estructura terciaria. Esta estructura informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. Y pueden ser de diversas, pero se distingue de dos formas, fibrosas y globulares. Es como que se enrollan, ¿no? Se enrollan sobre sí misma. Esa es la estructura terciaria de las proteínas. ¿Sí? Por eso hay proteínas que son globulares, porque se enrolla que parece ¿no? Una esfera, ¿no? Y a veces se disponen y parecen que tuvieran filamentos, ¿no? Fibrosas, ¿no? Entonces, esa es la disposición. Por eso es que también a las proteínas se les clasifica de acuerdo a su forma que tienen. ¿Sí? Hay proteínas globulares, que ya lo vamos a ver. O sea, es bien amplio, ¿no? Fibrosas como el colágeno, por ejemplo. Mira, ¿no? Y acá hay una disposición globular, ¿ya? Globular como, por ejemplo, profesor, a ver un ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina, muchachos, es un pigmento, pero es proteína. Y tiene forma globular. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia, ¿ya? Y la estructura cuaternaria, pues, ¿no? La estructura cuaternaria es cuando ya se asocia a otras cadenas. Una sola cadena, ok, ¿no? Se pliega todo, pero se enrolla con otras cadenas de polipéptidos y formar esta estructura. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Esa es la estructura cuaternaria.
Tú cuando analizas un glóbulo rojo, igual, ¿no? Esto parece, mira, esto de acá es al final es una proteína, ¿sí? Pero tiene forma globular. Pero si tú analizas su estructura, mira, se ha plegado a otras cadenas ¿no? polipeptídicas. Se ha plegado. Esta es una estructura cuaternaria que principalmente la vamos a encontrar dentro de los glóbulos rojos, principalmente en la hemoglobina. ¿Ya? Sí. Bueno, acá explica, pues, ¿no? La estructura de la hemoglobina, cómo están dispuestos. ¿Ya? Por ejemplo, los anticuerpos, muchachos. ¿Sí? Los anticuerpos son proteínas con estructuras cuaternarias. Los anticuerpos son proteínas que son producidas, ¿saben por qué? Cuando vimos el sistema inmunológico o cuando hablamos del tejido sanguíneo con los glóbulos blancos, dijimos que los anticuerpos son proteínas con función de defensa, ¿no? Que lo producían un tipo de glóbulo blanco llamado los linfocitos B y que son responsables de la inmunidad humoral. Más o menos era así, si recuerdan el ejemplo. Ustedes saben que hay glóbulos blancos que van cuerpo a cuerpo contra el germen, pero hay glóbulos blancos que no van cuerpo a cuerpo, sino utilizan sus armamentos, como las granadas, ¿no? Las metralletas. Entonces, los linfocitos B hacen lo mismo, no van cuerpo a cuerpo, sino producen anticuerpos y como que le disparan los anticuerpos para que vayan justamente a neutralizar a ese germen. ¿Sí? Y estos anticuerpos, si tú analizas estructura, son proteínas con una estructura cuaternaria. Y así lo ves en el microscopio. Son con cadenas de polipéptidos enrollados sobre sí mismo y así adoptan. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 formas de cómo se disponen o cómo se puede analizar, estudiar eh, las distintas proteínas. Hay proteínas que tienen solo una conformación lineal, ya te he dicho. Hay proteínas que no tienen forma de hélice nada más. Hay proteínas que se enrollan sobre sí mismas y hay proteínas que se enrollan sobre otras cadenas y formando lo que vemos, ¿no? Y es por eso que da una gran diversidad de proteínas, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Dentro de los seres vivos, porque hablamos de biomoléculas orgánicas que están presentes en los seres vivos. ¿Sí? Bueno, y acá vamos a ver de las distintas funciones, pues, ¿no? Son muchas funciones, muchachos, muchas. Como les mencionaba, función catalítica. ¿Qué es catalítica? Romper enlaces, pues, muchachos. Ya, ¿y se acuerdan? Si recuerdan, ¿dónde se rompían enlaces? En la digestión de los alimentos, por ejemplo. Ahí está la tialina, ahí está, por ejemplo, la trixina, la carbocipeptidasa, todas las enzimas que participan en el sistema, todas ellas degradan, sí o no, rompen los enlaces de los azúcares, de los azúcares, de las proteínas, rompían sus enlaces, ¿no? Las enzimas rompen enlace peptídico, rompen enlace fosfodiéster, ¿no? Rompen el enlace glucosídico de los carbohidratos, o sea, lo rompen para qué, para obtener sus unidades, pues. Y obtener esas unidades, y estas son las que nos van a servir, son los nutrientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman esas proteínas con esa función, por ejemplo, catalítica? Son las enzimas. Proteínas de transporte, como por ejemplo la hemoglobina. ¿Qué transporta hemoglobina? Se pega al oxígeno y también no solamente al oxígeno, al CO2. ¿Sí o no? Transporta sustancias como el oxígeno, gases como el oxígeno y el CO2. Hay proteínas, por ejemplo, con función contráctil en el músculo. Tenemos unas proteínas llamadas lactina y la miosina que participan en la contracción del músculo. Tenemos proteínas de defensa, como lo acabo de mencionar, los anticuerpos. Tenemos proteínas con función hormonal, y lo vimos acá, la insulina. Es un ejemplo, un claro ejemplo. Proteínas con función estructural, por ejemplo, hablamos de la queratina, por ejemplo, que lo encontramos ¿en dónde? En la uña, en los cabellos. ¿Sí? Tenemos el colágeno ¿no? que da cierta firmeza a la piel. ¿Por qué crees que hay tantas cremas que contienen colágeno? Para las articulaciones, etcétera. O sea, te das cuenta que es un mundo variado, ¿no? Y también nos falta hablar de ciertas propiedades que tienen, aparte de las funciones, también hay propiedades. ¿Ustedes sabían que las proteínas, por ejemplo, que nosotros consumimos en los animales, porque nosotros somos heterótrofos, nos valemos, consumimos proteínas que están en el reino vegetal, en el reino animal, cuando una las somete mucho a temperaturas altas, como por ejemplo lo hierves mucho, pierden sus propiedades, ¿sí o no?
Tú sabes que nosotros tenemos que incorporar proteínas en nuestra alimentación, definitivamente. Por ejemplo, si tú hierves mucho, por ejemplo, los vegetales ricos en proteínas, como por ejemplo la espinaca, el brócoli, esos son buenos alimentos vegetales ricos en proteína. Pero si tú lo hierves mucho, se naturaliza y ya no cumple la función que debería cumplir en el cuerpo. Solamente se hierve lo necesario. No puedes someterlo a altas temperaturas porque pierde sus propiedades. Igual ocurre con otras biomoléculas, como por ejemplo las vitaminas. Entonces, vamos a ver esas propiedades más adelante. Ok, chicos, espero que les haya gustado esta primera parte. eh, ¿No? Y ya vamos a reforzar eso de las propiedades y las funciones en un siguiente video. Muchas gracias por su atención.